Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Vamos a continuar entonces con la segunda clase de análisis estructural 2 y lo que vamos a ver esta vez es lo que corresponde a los distintos sistemas estructurales que nosotros utilizamos en nuestras construcciones. En nuestra clase anterior habíamos visto qué era una estructura, para qué servía, y entre otras cosas habíamos dicho que una de las funciones que tenía era transmitir las cargas que soporta una edificación en forma adecuada al piso. Bueno, entonces tendremos que ver qué es una carga, ¿no? Como para empezar a hablar de qué entendemos por carga. Si bien supongo que la mayoría de ustedes ya saben de qué estamos hablando, vamos a exponer un poquitito en forma ordenada de qué es una carga y ver un poquito también con qué carga nos vamos a encontrar. Así que bueno, vamos a compartir la pantalla y empezamos. Bueno, tenemos que ver entonces que las cargas son básicamente acciones, son fuerzas, son acciones que soportan nuestras construcciones y por lo tanto nuestras estructuras. En general vamos a tener cargas permanentes, que son prácticamente constantes, normalmente el peso propio de la estructura, del edificio en general, de los elementos estructurales y aquellos que no lo son. Después tenemos cargas variables, que son aquellas cargas que tienen una alta probabilidad de ocurrencia, o sea, seguramente la vamos a encontrar a lo largo de la vida útil de nuestra construcción, pero no sabemos exactamente su valor, no lo podemos estimar con claridad a priori. Es decir, son cargas que tienen una variación frecuente y continua. De hecho, la sobrecarga de uso que nosotros estimamos para un edificio, si bien estimamos por allí a veces un valor constante, en realidad es una carga variable porque el valor real no lo conocemos. Tomamos un valor de referencia, un valor estadístico para calcular y nada más. Y después tenemos cargas accidentales, que son aquellas que tienen una probabilidad de ocurrencia baja, pero que son importantes, tienen magnitudes significativas. Por ejemplo, un sismo de gran magnitud, un sismo intenso, entraría de esta categoría, dentro de esta categoría. Aquí tenemos, por ejemplo, como yo les contaba, algunas de las cargas permanentes. El peso propio de la estructura, peso propio de los elementos constructivos no estructurales, el empuje de suelo si lo tenemos, el empuje continuado de líquidos que puede ser, por ejemplo, cuando estamos calculando un tanque o un depósito, las fuerzas de pretensado, o sea, una vez que nosotros comprimimos una viga con una fuerza de pretensado, esa fuerza permanece prácticamente constante a lo largo de toda la vida útil de la viga. Y también deformaciones impuestas durante la construcción. A veces imponemos alguna deformación con motivos intencionales para obtener algún beneficio o algún comportamiento un poco mejor, o digamos prevemos cierto comportamiento. A veces imponemos algún tipo de deformación. No es muy frecuente, nosotros no lo vamos a ver en este curso. Bueno, las cargas variables son aquellas que tienen una alta probabilidad de que ocurran. Y fíjense, tenemos las cargas de uso, las sobrecargas, cargas móviles, que pueden ser, por ejemplo, los vehículos que transitan por un puente, las acciones del viento. El viento, digamos, es muy frecuente, pero obviamente su intensidad es variable y la forma en que acciona sobre el edificio también lo es. Las acciones de la nieve, o sea, la sobrecarga de nieve a veces está y a veces no. Efectos térmicos, efectos de temperatura que provocan dilataciones o contracciones, al igual que la nieve, el hielo en el caso de estructuras en zonas donde es posible que aparezca.
los granos y materiales sueltos que tenemos dentro de un silo. ¿Por qué? Porque los niveles varían continuamente. Las acciones de maquinarias y equipos. Una máquina puede estar encendida y transmitir vibraciones a una construcción y de repente, bueno, en algún momento se para y obviamente lo único que transmite es su propio peso. Y también los sismos frecuentes. Vamos a ver más adelante que los sismos frecuentes los vamos a tratar de forma diferente a los sismos de gran intensidad. O sea, con los sismos frecuentes vamos a tratar de resguardar nuestra estructura, de que no sufra daños, mientras que con los sismos grandes lo que vamos a tratar fundamentalmente es evitar la pérdida de vidas. Bien, las cargas accidentales son, evidentemente, como su nombre los dice, aquellas que pueden ocurrir o no pueden ocurrir nunca. Mejor que no ocurran, pero bueno, si ocurren tenemos que estar preparados para soportarlas. Por ejemplo, el impacto de vehículos, el choque de un auto contra una pila que debería ser la columna que sostiene un puente, por ejemplo, es un caso muy típico. Una explosión, un sismo de gran magnitud, los tornados, que son vientos de muchísima intensidad, que de hecho, por ejemplo, nuestro reglamento CIRSOC no lo contempla, después lo vamos a ver eso. Y bueno, cualquier otra que se les pueda ocurrir. No hay límite en control. Esto simplemente es para enunciarlos. Ahora bien, estas cargas pueden tener diferentes direcciones. Las cargas gravitatorias, es decir, con dirección vertical hacia abajo, que ya las conocen, son obviamente todas aquellas asociadas a pesos. El peso propio de la estructura, el peso propio de los elementos no estructurales. La sobrecarga de uso en edificios también es una carga de tipo gravitatoria, por lo menos en el sentido de que tiene una dirección vertical, hacia abajo. La sobrecarga de nieve. Y también tenemos cargas horizontales. O sea, cargas que están, digamos, a 90 grados en relación a las cargas gravitatorias, pueden ir para un lado o para el otro, según dos ejes ortogonales. Normalmente los ejes X e Y son los que designamos para cargas horizontales y el eje vertical Z es el que destinamos a cargas gravitatorias, como simple convención de signo nada más. Tenemos el viento, el sismo y los empujes de tierra, empujes de líquidos, que también son cargas horizontales. Ojo, el viento y el sismo son cargas predominantemente horizontales, pero después vamos a ver que tienen algún tipo de componente vertical también, que en algunos casos no se lo tiene en cuenta. Y cargas variables, o sea, cargas, digamos, de dirección variable. Por ejemplo, el viento. En cubiertas inclinadas puede ser en algunos casos normal a la superficie, pero con un efecto de presión. A veces puede también generar un efecto de succión, es decir, ir en el otro sentido. O sea que en este caso no tenemos muy definida la dirección de la carga. Bien, acá tenemos un esquema donde indicamos las cargas gravitatorias, obviamente que van hacia abajo, y las cargas horizontales. En este caso, típicamente podríamos pensar en esta carga como una carga de viento, que, como se ve acá, tiene una magnitud variable, disminuye, mejor dicho, aumenta hacia arriba, menor en la parte inferior y aumenta a medida que subimos. Bueno, y un poquito también vamos a hablar de la escala de los edificios, porque estamos acostumbrados a hablar de edificios en altura, ¿sí? Y un edificio, digamos, tenemos que definir o intentar comprender un poquito de qué hablamos cuando hablamos de un edificio en altura. Un edificio de baja altura, un edificio bajo, es un edificio que normalmente no supera los 3 pisos. En general, las cargas que determinan o que son las cruciales para el diseño de la estructura de un edificio de baja altura son cargas gravitatorias. Si tenemos estructuras con pequeñas luces, o sea, vigas que salvan
luces cortitas, columnas bastante juntas, normalmente la carga determinante o la más importante va a ser la sobrecarga. En el caso de luces mayores, la carga más importante va a ser el peso propio. ¿Esto por qué? Y porque al aumentar la luz, aumentan las dimensiones de los elementos, las vigas se hacen de mayor altura y por lo tanto son más pesadas. Si nos vamos por encima de los 3 pisos, o sea, piensen que estos 3 pisos inclusive son pequeños edificios que normalmente no tienen ascensor, tienen nada más que escaleras, son construcciones muy sencillas. Si ya hablamos de un edificio de altura media, que pasamos de los 3 pisos y estamos más o menos entre 5 y 10 pisos, ¿cómo serían? Digamos, 10 pisos es un edificio típico de Bahía Blanca, para que se ubiquen. En este caso, las cargas determinantes son las gravitatorias y o las horizontales. O sea, las dos tienen influencia en el diseño de la estructura. Si ya pasamos a edificios de más de 10 pisos, que podríamos llegar a definir como edificios altos o de gran altura, en este caso las cargas horizontales empiezan a ser predominantes. Particularmente cuando más arriba nos vamos, el viento se vuelve una carga más crítica. Pero tengan en cuenta también que el número de plantas es una guía para tratar de comprender la altura o para tratar de entender el comportamiento del edificio, pero no es totalmente real la idea. La idea o el criterio que tenemos que seguir es tratar de entender en qué medida el diseño de nuestra estructura se ve influenciado por los aspectos asociados a la altura de nuestro edificio. Es decir, que el edificio en altura no solamente está definido por su altura, sino también por sus proporciones. O sea, si yo tengo un edificio, digamos, de planta cuadrada, por decir algo, de 10 metros por 10 metros, en, no sé, 3 pisos va a ser un edificio bajo, en 10 pisos va a ser un edificio de mediana altura, y si me paso de los 10 pisos va a ser un edificio de gran altura. Ahora bien, si yo tengo un edificio que a lo mejor tiene 30 pisos, pero tiene una planta gigantesca de 40 metros por 40 metros, no necesariamente va a ser un edificio de gran altura, porque a pesar de ser realmente alto, su diseño o el diseño estructural no va a estar tan influenciado, a lo mejor, por los aspectos asociados a la altura, como puede ser, por ejemplo, el viento. Bueno, otra cosa que habíamos dicho en la clase anterior era que cuando hablábamos de estructura, la habíamos definido como una organización de diferentes elementos que se encargaban de transmitir las cargas de los edificios al suelo en forma eficiente. Y también habíamos dicho que algunas de estas configuraciones se venían repitiendo en forma sistemática a lo largo inclusive de distintos periodos históricos por el simple hecho de que eran eficientes. Es decir, teníamos estructuras que trabajaban bien para cargas verticales y otras inclusive también eran aptas para soportar sismos o cargas de viento. Bueno, entonces vamos a ver un poquito cuáles son los sistemas resistentes que nosotros usamos para las cargas verticales. Después vamos a ver lo mismo para las cargas horizontales. De cualquier manera, lo que sí me interesa que entiendan acá es que no es que un sistema sea exclusivo para un tipo de carga y no se aplique para el otro. En general, los sistemas estructurales, especialmente en edificios de altura media, son sistemas mixtos, en el sentido de que soportan o son aptos para tomar cargas horizontales y cargas verticales. No es que un sistema sea exclusivo de un tipo de carga. Pero bueno, vamos a ver un poquito cuál es la idea digamos, de organización para cargas verticales, y después vamos a ver lo mismo para cargas horizontales. Pero obviamente no pierdan de vista el todo. Es decir, que un sistema estructural tiene que servir para transmitir ambos tipos de carga. Ahora vamos a ver cómo hacemos con las cargas verticales. Bueno, el sistema típico, el sistema que todos conocemos y que es el que se usa en la gran mayoría de los edificios
evidentemente los que tenemos aquí en Bahía Blanca, es un sistema de vigas y columnas. En general, de vigas de luz media a corta, con un montón de columnas. O sea, ¿cómo organizamos el edificio? Organizamos el edificio con una losa que soporta las cargas. Esta losa a su vez descarga en vigas y las vigas descargan en columnas. Es un edificio típico de los que van a ver en Bahía Blanca en el 90% de los casos. O sea, tenemos columnas en los bordes, columnas de borde, tenemos columnas intermedias y tenemos vigas que descargan en esas columnas. Por lo tanto, vamos a tener pilares interiores, o sea, columnas interiores y columnas exteriores, y en general nuestros pilares interiores van a estar más cargados que los pilares exteriores. Ahora bien, otra posibilidad es decir, bueno, sigo con un sistema aporticado, o sea, con un sistema de vigas y columnas, pero no pongo columnas interiores. Trabajo nada más que con columnas exteriores. Entonces, las vigas van de punta a punta, cubren la luz total, digamos, cubren toda la luz de la planta del edificio, y obviamente la consecuencia de esto es que tanto vigas como columnas resultan mucho más robustas. ¿Por qué? Porque tienen que tomar más carga en el caso de las columnas y más momento en el caso de las vigas. O sea, piensen que acá a lo mejor trabajamos con vigas que están en el orden de los 3 o 4 metros y acá tenemos vigas de 10 o 12, tranquilamente. O incluso a veces más. Pero bueno, estas son estructuras bastante típicas donde piensen que tenemos, o sea, piensen qué elementos estructurales tenemos acá. Tenemos la losa de tablero, tenemos las vigas que trabajan a flexión y las columnas que trabajan a compresión predominante. Obviamente los esfuerzos son todos predominantes, no exclusivos. Las columnas también tienen flexión en mayor o menor medida, pero digamos que el esfuerzo dominante es la compresión. Bien. Este, por ejemplo, es un edificio típico de Bahía Blanca, donde vemos que hay algunas columnas por acá. Acá sobresalen algunas vigas en ménsula, y esto responde al primer esquema. O sea, es un edificio, este está en Bahía Blanca, y es un edificio con vigas y columnas relativamente juntas, totalmente convencional. Este edificio también está en Bahía Blanca, supongo que algunos lo podrán reconocer, es el edificio Sancor. Este edificio tuvo la particularidad de empezarse a construir cuando yo estaba por recibirme, o sea que tuve muchos compañeros que hicieron su PPS, lo que en aquella época llamábamos trabajo final, que es la PPS en este edificio. Y si lo miran bien, se van a dar cuenta que este edificio responde al segundo tipo o a la segunda tipología estructural que vimos. Este edificio tiene 4 columnas muy grandes nada más, en los 4 vértices de su planta, son 4 columnas en forma de L, y tenemos vigas que están aquí, son grandes vigas de altura importante, que cubren todo el vano. Fíjense, aquí abajo la planta es totalmente libre, totalmente limpia, solamente hay un núcleo de acceso donde están los ascensores y las escaleras, pero fíjense que la estructura es totalmente transparente, acá no hay columnas, no hay ninguna otra cosa más allá que las 4 columnas de borde. Obviamente el núcleo de escalera lo tenemos siempre, eso no nos va a faltar nunca. Pero este es un edificio que en el momento inclusive que se lo concibió fue bastante especial por esa característica. Es decir, se apartó de este sistema, que es el que usualmente tenemos en Bahía Blanca, adoptando una configuración un poquitito diferente, un poquito más atrevida si se quiere, y el diseño de la planta era una planta bastante libre. Es decir, no había vigas que soportaran paredes, sino que era una losa también robusta que estaba diseñada para soportar el peso de los tabiques de mampostería que teníamos o que tenemos dentro del edificio. Bien, hasta ahora, fíjense que de cualquier manera lo que hemos hablado son sistemas donde tenemos flexión en vigas y compresión en columnas. Hay otros sistemas que son un poquito más jugados, más atrevidos, que bueno, en nuestra ciudad, aquí en Bahía Blanca, no hay, pero son estructuras que se ven por allí en Europa, por allí en Estados Unidos, algunas en Buenos Aires, y que tienen una concepción un poquito diferente. Y donde ya vamos a ver
que no solamente tenemos elementos a compresión, sino también que tenemos algunos elementos traccionados o trabajando de alguna forma bastante especial, bastante jugada, si se quiere. Es un diseño bastante interesante. Acá, por ejemplo, en este edificio tenemos un núcleo central, que puede ser el núcleo de ascensores o el núcleo de escaleras, son núcleos más grandes. Y las vigas, mejor dicho, no las vigas, sino las losas, o el conjunto de vigas y losas, están trabajando en voladizo, empotrados en este núcleo, y digamos que este núcleo es el que toma toda la carga vertical y todo el momento flector que le puede llegar a transmitir los entrepisos, a pesar de que, digamos que lo que se busca es que este núcleo esté en el centro y digamos, la carga que transmiten los entrepisos esté bastante equilibrada, ¿no? Cosa de que este núcleo no soporte demasiada flexión por efecto del peso propio. Esto es lo que tiene, digamos, como crítica por allí, o como contra, digamos, es que al estar los entrepisos en voladizo enganchados aquí al núcleo, se puede producir un flameo, o sea, son bastante débiles en cierto modo ante oscilaciones. Muchas veces, bueno, la variación es la que podemos encontrar acá. Este es un sistema muy parecido. O sea, los entrepisos también cuelgan o apoyan en un núcleo central. Pero ahora cuelgan, además de estar apoyados en el núcleo central, cuelgan de una gran viga que está empotrada aquí en el núcleo del edificio, en el núcleo de hormigón, y que trabaja en voladizo. Trabaja en voladizo, y acá tenemos, de esta viga nacen tensores que van soportando los diferentes entrepisos. Es decir, que el entrepiso, ¿cómo trabaja? Trabaja apoyado aquí en la pared del núcleo y a su vez está colgado de estos tensores. Es decir, que ahora las columnas desaparecieron y aparecen estos tensores. ¿Cuál es la ventaja? Que estos tensores, por trabajar a tracción, no están sometidos a pandeo, y son en general elementos muy chiquitos, o sea, no necesitan ningún tipo de rigidez. Son elementos bastante diáfanos y por ahí poco perceptibles. La contraindicación es que tenemos una gran viga en la parte superior, un elemento estructural muy importante y que además es crítico, porque una falla acá implica que se nos venga el edificio abajo. Una aplicación interesante de este sistema, yo recuerdo haber hecho hace muchos años un curso de prefabricación, y esto lo usaban bastante los alemanes, y los alemanes lo que hacían era, fíjense qué ingeniosa que era la idea, ellos hacían el núcleo en primer lugar y lo hacían con un encofrado de tipo deslizante o de tipo trepador, en una construcción prácticamente continua. Y cuando llegaban acá arriba, hacían la viga superior, una gran viga, y después los entrepisos los prefabricaban todos a nivel del suelo, y a partir de allí los iban izando con unas grúas, y los colocaban en su posición, los enganchaban al núcleo y los atensoraban a la viga. Y después hacían un nuevo entrepiso y lo apoyaban en el nivel inferior, y así sucesivamente iban subiendo los pisos a niveles cada vez más bajos, hasta que, a diferencia de un edificio convencional, acá el último piso que se ponía era el primero. Es decir, el nivel que equivale al piso. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de este tipo de estructuras que están fuertemente apoyadas en el núcleo. Esta es la Torre IBM en Buenos Aires. Este es un edificio en Alemania, la Torre Astra. Astra creo que es una cervecería, donde, fíjense, se nota claramente cómo el entrepiso descansa a través de estas enormes vigas en voladizo en el núcleo. Las columnas o tensores son estas que están acá. Fíjense que son de dimensiones muy reducidas.
¿Por qué? Porque al no tener pandeo no necesitan rigidez. No sé acá, es muy probable, no se lo ve acá, pero que haya un gran elemento resistente arriba también. Así que sea una conjunción de este enorme plato moladillo que está aquí abajo y a lo mejor algún elemento resistente acá arriba, del cual esto también cuelga. Pero bueno, como sea, son soluciones bastante interesantes y bastante atípicas, si se quiere. No estamos acostumbrados, por lo menos, a verlas acá. Esta es una variante del, digamos, de los tensores que cuelgan de grandes vigas. Este es el Banco de Hong Kong y Shanghái, que está en Hong Kong precisamente, es una obra de vida de Norman Foster. Y lo que hizo Foster fue no colocar una sola viga en la parte superior, sino colocar varias a diferentes niveles. Es decir, esta viga grande, reticulada, que está acá, soporta todos los niveles que están aquí abajo hasta el nivel de esta viga. Y así sucesivamente. Esta otra viga soporta los niveles que van hacia abajo de ella hasta esta otra. Y a su vez, estas vigas apoyan en unos grandes pórticos que son estos que se ven acá. Que vamos a ver un poquito más adelante que estos pórticos son también los encargados de tomar las cargas horizontales. Bueno, hasta aquí entonces sistemas para soportar cargas verticales. Ahora vamos a hablar un poquito de las cargas horizontales. Ya dijimos que las más importantes, no sé si las más importantes, pero en todo caso aquellas con las que nosotros vamos a tener que tratar en este curso son el viento y el sismo. Tanto el viento como el sismo son cargas dinámicas. Están asociadas al movimiento, en el caso de viento, el movimiento del aire. Las partículas del aire chocan contra las fachadas de los edificios y ¿qué es lo que pasa? La energía cinética de esas partículas de aire se transforma, digamos, en presión, es decir, el aire viene con una determinada velocidad, al impactar contra la pared del edificio, esa velocidad se vuelve nula, se vuelve cero, y entonces lo que tenemos es que esa velocidad se transforma en presión. Normalmente esta presión suele ser máxima en el centro de la fachada, que se denomina punto de obstrucción, y hacia los bordes va disminuyendo. Y también vamos a ver que por determinados efectos vinculados al rozamiento con la superficie terrestre, la carga de viento también aumenta a medida que nos elevamos del suelo. El viento también provoca succiones. Ustedes ya habrán visto en cubiertas que en algunos casos tenemos succiones o presiones, tenemos cargas verticales, pero en nuestro caso, a los efectos del cálculo, el principal efecto es el de una carga horizontal. De todos modos, la normativa también habla de algún efecto vertical, pero en general a nosotros nos va a interesar principalmente ver cómo tomamos la componente horizontal del viento, que es con mucho lo más importante. Acá tenemos nuevamente nuestro edificio de... No, perdón. He vuelto para atrás. Acá estamos. Bien, el sismo, en cambio, es una carga que está provocada por dislocaciones en los bloques de la corteza terrestre. Es decir, por movimientos de la corteza terrestre que en general hacen que se generen ondas de tipo elástico que se propagan en todas las direcciones. Después vamos a hablar un poquito más específicamente de cuál es el origen de los sismos, por qué pasan. Pero por ahora, digamos a un nivel así muy básico, muy elemental, lo que nos interesa saber es que estas ondas sísmicas provocan aceleraciones en el suelo. Y entonces, en el edificio que está quieto, lo que provocan estas ondas en general es generar fuerzas de inercia. O sea, es un efecto parecido a estar parado arriba de una alfombra y que nos mueva la alfombra. Ese es el efecto que provoca el sismo en el edificio. Entonces, si el sismo es una carga que está asociada a fuerzas de inercia, evidentemente
va a depender y va a estar asociada fundamentalmente a las masas en juego. Es decir, la carga de sismo va a ser una carga que va a ser proporcional a la masa de nuestro edificio. Y que en términos globales, en términos generales, va a estar aplicada en el centro de masa de dicho edificio. Acá tenemos entonces el viento. Fíjense que el viento es una carga aplicada sobre una superficie. Está aplicado sobre la superficie del edificio. Normalmente se considera que en el centro de gravedad de dicha superficie. En cambio, el sismo, está aplicado en el centro de masa del edificio, no en el centro de gravedad. Y tenemos una diferencia interesante. Pensemos en estos dos edificios que están dibujados de forma plana. Pensemos lo siguiente, que estos sistemas aporticados que están acá son los que soportan las cargas horizontales, ya sea de viento o ya sea de sismo. Y pensemos que, perpendicularmente al plano del dibujo, la superficie que los dos edificios tienen expuesta al viento es la misma. Evidentemente, este edificio que tiene apenas 3 vanos, y este tiene 3, 6, 9 vanos, o sea, el triple, va a soportar, digamos, van a soportar los dos la misma carga de viento, porque la superficie expuesta que tienen los dos edificios es la misma. Pero, evidentemente, si acá tengo pórticos de 3 vanos para soportarlo, y acá tengo un pórtico de similares características, pero que tiene 9 vanos, los esfuerzos que provoca el viento van a ser mucho mayores en este edificio chico que en este grande. Ahora, en el caso del sismo, este edificio, el grande, va a tener 3 veces más masa que este. Por lo tanto, el esfuerzo o la fuerza sísmica que va a soportar el edificio grande va a ser 3 veces la que soporta el edificio chico. Pero también tengo acá el triple de elementos estructurales para soportar esa fuerza. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? En el caso del sismo, los esfuerzos que se van a dar en este edificio más chico y en este edificio más grande van a ser muy similares, muy parecidos. No digo que iguales, pero en todo caso muy, muy parecidos. Por eso, la idea entonces es remarcarles que la carga de viento depende de la superficie expuesta, mientras que el sismo depende de la masa. Es decir, que ya vamos pensando, por ejemplo, que para resistir mejor un sismo, nos va a convenir tener un edificio liviano que un edificio pesado. En un edificio liviano se van a desarrollar menores fuerzas de inercia, ya que la carga sísmica depende de la masa. Bueno, esta es la explicación de lo que les acabo de contar recién. Y digamos que desde el punto de vista muy básico, nosotros tenemos que nuestro edificio se comporta como una ménsula empotrada en el piso. ¿Sí? Esa ménsula es una ménsula, digamos, vertical, empotrada en el piso, y que va a estar globalmente sometida por acciones de estas cargas horizontales a esfuerzos de flexión y esfuerzos de torsión que se van a producir en el caso en que el punto de aplicación de la carga no coincida con el centro de rigidez de la estructura. Sobre esto vamos a verlo con más detalle en la clase que viene. Pero digamos que las cargas horizontales nos van a provocar flexión y torsión en nuestra ménsula. Y esa flexión, principalmente, lo que va a tratar de hacer es de volcarnos a nuestro edificio, o sea, va a producir un momento volcador. Ese momento volcador, para el caso del viento, va a aumentar con la velocidad del viento y con la superficie expuesta, como vimos recién. En cambio, en el caso del sismo, aumenta con la intensidad del sismo, obviamente, tenemos sismos débiles y sismos muy fuertes, pero también con la masa, con el peso del edificio. Acá tenemos un esquemita, entonces, donde tenemos nuestro edificio considerado como una ménsula empotrada en el piso. Acá tenemos la carga horizontal, que puede ser viento, puede ser también sismo, y fíjense, el momento volcador está aquí, y esto se estabiliza por el peso propio del edificio.
El viento normalmente, en un edificio de gran altura, es muy raro que provoque un momento volcador serio, pero por allí en una construcción de madera puede ser importante el momento volcador del viento. ¿Por qué? Porque una construcción de madera tiene menor peso propio y este momento estabilizador va a ser mucho más chico. Bueno, y ahora lo que vamos a ver en esta última parte es un poquito los sistemas resistentes para cargas horizontales. Habíamos visto recién cómo transmitíamos las cargas verticales a la fundación. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer con las cargas horizontales. En general, nosotros vamos a trabajar con estos elementos. Los elementos principales, o sea, los elementos resistentes para nuestras cargas horizontales van a ser pórticos. Todos saben ya lo que es un pórtico. Tabiques, también conocemos lo que es un tabique, y tubos y estructuras de reticulado, que vamos a ver ahora un poquito cómo se organizan. Estos son los elementos principales. Los elementos de distribución, que son los que se encargan de distribuir los esfuerzos producidos por las cargas horizontales en los elementos principales y que los vinculan, son principalmente las losas de entrepiso. Las losas de entrepiso cumplen una función muy importante en nuestro sistema resistente a cargas horizontales. Y en algunos casos también las vigas, particularmente cuando utilizamos sistemas de reticulado. Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver acá? ¿Cómo resistimos, cómo organizamos internamente nuestra ménsula encontrada en el piso para poder resistir adecuadamente esos esfuerzos horizontales? Piensen que la ménsula o el edificio como ménsula no es un edificio macizo, o sea, no es una cosa maciza, como pueden pensar ustedes de una viga empotrada. O sea, el edificio es hueco, adentro hay cosas, hay personas, y resiste gracias a estos elementos estructurales que nosotros disponemos en la forma que entendemos adecuada justamente para poder soportarlos y llevar las cargas a la fundación. Bien, lo más común para edificios bajos es disponer de estructuras aporticadas, que no las ponemos a propósito para soportar cargas horizontales, sino que ya las tenemos, que son las mismas que soportan las cargas verticales. Son pórticos en los cuales se apoyan las losas de entrepiso. En general, los pórticos son aptos para luces de 3 a 4 metros y medio, más o menos. La altura que nos puede llegar a soportar este tipo de sistema es hasta 25 pisos. Ya para más de 25 pisos soportar la carga horizontal solamente con un pórtico no resulta económico. Y puede ser de hormigón armado o de acero. Los otros elementos son los tabiques. Los tabiques son placas que tienen una gran rigidez transversal. Es decir, el tabique parado, digamos, en este sentido que está acá, es muy rígido. En el sentido de su plano es una losa de poca rigidez, pero en este sentido transversal es sumamente rígido y soporta muy bien esta carga horizontal que la vemos indicada aquí abajo. Los pórticos, perdón, no los pórticos, los tabiques pueden ser tabiques aislados, o sea, pueden ser paredes de hormigón que están solitas, o pueden estar agrupados, vinculados en núcleos, los cuales les da todavía más rigidez. O sea, a igualdad de superficie, este sistema de tabiques vinculados resiste más y mejor que los tabiques aislados. Y lo que en general nosotros utilizamos, por ejemplo en Bahía Blanca y en gran parte de nuestro país, es una combinación de pórticos y tabiques. ¿Por qué? Porque los tenemos, porque estamos acostumbrados a hacer estructuras de esa manera, con vigas y columnas, de forma tal de generar pórticos, y porque usualmente tenemos de un núcleo interno de hormigón, que es el que soporta el ascensor y que también suele contener las escaleras. Entonces, esos dos elementos combinados son los que utilizamos nosotros para resistir cargas horizontales en la mayoría de los casos. De hecho, el trabajo práctico que ustedes van a hacer es el cálculo de un sistema pórtico-tabique,
y en la clase que viene vamos a ver con bastante detalle cómo funciona. Vamos a tratar de entender con un poquito de detalle cuál es el funcionamiento del pórtico y del sistema pórtico térmico. Lo que sí podemos decir es que el tabique resiste básicamente por un mecanismo de flexión. El tabique es una gran ménsula de hormigón empotrada en el piso y los pórticos resisten por un mecanismo de corte. Ya lo vamos a ver esto más adelante, en la clase que viene vamos a explicar cómo es esto, pero simplemente entiendan que por ahora vamos a dejarlo acá, que el tabique trabaja por un mecanismo de flexión y los pórticos por un mecanismo de corte. No quiere decir, ojo, no quiere decir, porque se suelen confundir con esto, que el tabique trabaja a flexión y los pórticos trabajan al corte. En general, tanto un elemento como el otro va a resistir las fuerzas horizontales, los grandes esfuerzos de corte que el viento y el sismo le aplican al edificio. Pero el tabique resiste por un mecanismo que es de flexión y los pórticos por un mecanismo de corte. Insisto, en la clase que viene lo vamos a ver y les va a quedar clarito cómo es esto. Bueno, ya cuando pasamos a tener edificios de más altura, ya los pórticos o el sistema pórtico tabique no nos alcanza por ahí para soportar las grandes cargas horizontales. Entonces por allí lo que utilizamos es usar tubos o paredes estructurales. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una gran caja estructural o un gran tubo estructural, como en este edificio que tenemos aquí en la foto, que es de planta circular, que es todo de hormigón. Entonces, estas paredes están vinculadas por vigas también muy gruesas y tienen prácticamente una rigidez equivalente a la de un tubo. Que es más, si yo consigo diseñar este tubo de forma tal de que, fíjense acá, aquí abajo, ¿no? Que puedo disponer una fuerza inclinada en esta dirección que me vaya atravesando el edificio o que me vaya atravesando el muro del tubo sin intersectar ninguna abertura, en ese caso puedo prácticamente considerar que el tubo es un tubo cerrado. Son estructuras de gran rigidez, estructuras que trabajan por superficie y que normalmente también tienen adentro otro núcleo, que es el núcleo de los ascensores, que también trabaja digamos, conjuntamente con el núcleo exterior. Si la estructura es todavía más grande, vamos a disponer de tubos o haces de tubos. Son manojos de tubos, como por ejemplo, esta es la Torre Sears en Chicago, donde, digamos, cada uno de estos tubos se ajusta a las variaciones en planta que va teniendo el edificio. El sistema es el mismo, pero son diferentes haces o paquetes de tubos estructurales que están agrupados y algunos llegan hasta arriba, otros se interrumpen en la medida en que se va interrumpiendo o que se va modificando la planta del edificio. Pero todos, tanto este como el anterior, lo que buscan es ese efecto de caja estructural. Eso es lo que buscan los tubos, ya sea que sean individuales o dispuestos de forma de haz de tubos. Otra posibilidad es tomar los esfuerzos con sistemas de reticulado. En la clase anterior vimos un edificio en Barcelona que tenía una estructura exterior de reticulado. Este es otro, este creo que fue el primero que se hizo, que es el Hancock Center en Chicago. Son 443 metros de altura, no es poca cosa, en el año 1969. Entonces acá tenemos toda una estructura que es exterior al edificio y que es una viga reticulada gigantesca que soporta las cargas horizontales y que también ayuda a soportar las cargas verticales. Las columnas que vienen por acá descargan en las diagonales a su vez descargan en estas columnas extremas y son las que se encargan de llevar las cargas al piso. Es decir, que las diagonales no solamente trabajan a los esfuerzos, digamos, para tomar esfuerzos horizontales, sino que también se encargan de conducir cargas verticales al piso. Acá tenemos algunas disposiciones. Por ejemplo, podemos disponer enrejados que abarcan varios niveles, que es el caso del edificio Hancock, que lo vimos recién, fíjense. Estas cruces de San Andrés abarcan varios niveles, o
digamos, diagonales en cada uno de los niveles. Cualquiera de los dos sistemas es posible. Y esta es más o menos la forma en que resistimos las cargas horizontales con nuestro esquema de reticulado. Con fuerzas horizontales, diagonales comprimidas y diagonales traccionadas. Los reticulados también pueden ser espaciales. Podemos tener, como en el caso del edificio del Banco de China en Shanghái, que es un edificio, fíjense lo bien resuelto que está, lo elegante que es este edificio, y que por medio de estas grandes diagonales que también están dispuestas o también constituyen una estructura exterior, llegan las cargas al piso. Este es el pepino de Norman Foster, la Torre Swiss Re, que está en Londres, tiene creo que 140 metros de altura, es de 1990, y acá lo que desaparecen son los montantes verticales. Acá tenemos solamente diagonales que actúan como columnas inclinadas y llevan la carga al suelo. O sea que estas diagonales, inclusive favorecidas por la forma circular o la planta circular del edificio, son las que se encargan de llevar las cargas directamente al suelo. Acá no tenemos columnas, solamente diagonales. Bueno, los megapórticos son pórticos gigantescos, como en el caso del edificio del Banco de Hong Kong y Shanghái, que está en Hong Kong justamente, donde estos grandes pórticos que están acá, los tenemos aquí también, además de recibir las cargas verticales, que como ya habíamos visto, se hacen o la hacen a través de tensores, son grandes pórticos que están obviamente diseñados también para soportar las acciones horizontales. Una cosa importante es esta disposición de las vigas, cada determinada cantidad de pisos, que en general, digamos, el tratamiento arquitectónico o dentro del planteo del edificio que se da a estos niveles donde tenemos estas vigas es diferente al resto. Normalmente es muy común que en estos niveles tengamos plantas con servicios, con maquinarias o alguna cosa distinta, con un uso totalmente diferente al que tenemos en las plantas. Y, por ejemplo, una estructura externa, el Hotel Burj Al Arab en Dubái, son 320 metros, en realidad lo que soporta todo el edificio es este exoesqueleto que tenemos acá afuera. El edificio está básicamente soportado por esta especie de arco vertical que tenemos acá. De todos modos, bueno, en Dubái la ventaja que tienen es que no tienen sismo, y eso ha ayudado también a que hagan edificios enormemente altos, ¿no? Pero bueno, es un edificio muy original, y tiene la particularidad de que la estructura está prácticamente sacada afuera. Hay otros, he visto algunas fotos de grandes pórticos, el edificio está totalmente colgado en el interior de esos pórticos. En fin, hay ideas bastante jugadas en relación a esto. Y acá tenemos, en esta transparencia y en la que sigue, más o menos los rangos de aplicación de los diferentes sistemas estructurales. Fíjense que ya estamos hablando de edificios que estamos en el orden de las 140 pisos. Acá tenemos en general los edificios o los sistemas que soportan menores alturas. Acá cuando hablamos de pórticos con núcleos triangulados, estos núcleos son metálicos, y este es el sistema pórtico tabique, pórticos rígidos con núcleos rigidizadores. Este sería un sistema con núcleos metálicos, con estructuras metálicas. Y bueno, seguimos avanzando, y llegamos acá a grandes estructuras como la retícula espacial del Banco de Shanghái, que vendría a la Torre Sears. El tubo triangulado es el esquema del pepino, y este es el megapórtico que vimos recién. Bueno, y me parece que con esto terminamos. No tenemos más. Así que bueno, espero que
que les haya resultado de interés. Y bueno, nos veremos en la clase próxima, si Dios quiere. Bueno, hasta luego, muchas gracias.